Saludos a todos. Volvemos con la historia de la fibra óptica, segunda parte. El laboratorio STL y la aparición de Kao. Un grupo de investigadores no descartó las fibras tan fácilmente. Un equipo en Standard Telecommunication Laboratories, inicialmente encabezadas por Anthony Carboglia, trabajó bajo la dirección del Rives para estudiar guías de ondas ópticas para las comunicaciones. Carboglia pronto se unió con un joven ingeniero nacido en Shanghái, Charles Kao. A Kao le tocó investigar la atenuación de la fibra. Él coleccionó muestras de fabricación de fibras y cuidadosamente investigó las propiedades de la masa del vidrio. Su investigación lo convenció que la alta pérdida de las primeras fibras se debía a las impurezas y no al sílice de vidrio. En medio de esta investigación, en 1964, Carboglia dejó STL para ocupar un puesto en la materia de ingeniería eléctrica en la Universidad New South Wales, en Australia, y Kao tuvo que reemplazarlo como director de investigación de comunicaciones ópticas. Junto con George Hopkins, otro joven ingeniero de STL, quien se especializó en teoría de antenas, Kao trabajó fuerte en una propuesta de comunicaciones de larga distancia con fibras monomodo, convencido que las pérdidas de fibra podían ser reducidas por debajo de los 20 decibelios por kilómetro. Ellos presentaron un documento en un encuentro en Londres del Instituto de Ingeniería Electrónica IEE, y el 1 de abril de 1966 se publicó la propuesta notable de Kao. La publicación decía: en el encuentro de la IEE en Londres el mes pasado, el Dr. Kao observó que a cortas distancias se ha mostrado que las guías de ondas ópticas experimentales desarrolladas por los laboratorios de la Standard Telecommunication tiene una capacidad de información de 1 gigasiglo, o equivalente a alrededor de 200 canales de televisión o más de 200.000 líneas telefónicas. Él describió el dispositivo de STL como un núcleo de vidrio aproximadamente de 3 o 4 micras en diámetro, revestido con una capa coaxial de otro vidrio que tiene un índice refractivo aproximadamente de 1% menor que el núcleo. El diámetro total de la guía de onda está entre 300 y 400 micras. Las ondas ópticas superficiales se propagan a lo largo de la interfase entre los dos tipos de vidrio. Según el Dr. Kao, la fibra es relativamente fuerte y puede manejarse fácilmente. También la superficie de la guía es protegida de influencias externas. La guía de onda tiene un radio mecánico de curvatura lo suficiente para hacer a la fibra casi completamente flexible. A pesar de la circunstancia, el material tiene una atenuación, una adecuada disponibilidad y una baja pérdida. Tiene una pérdida de aproximadamente 1000 dB por kilómetro. STL cree que en el futuro se desarrollarán materiales que tendrán pérdidas de solo 10 decibelios por kilómetro. Kao y Hoffman detallaron el análisis que fue publicado en julio de 1966 en Proceedings of the Institution of Electrical Engineers. Su audaz pronóstico era que la pérdida de la fibra pudiera ser reducido debajo de los 20 dB por kilómetro, atrayendo así el interés de la Oficina Británica de Correos, entonces operada por la British Telephone Network. Roberts, un gerente ingeniero en el laboratorio de investigación de la Oficina de Correos, vio la posibilidad y convenció a otros en la Oficina de Correos, por ejemplo a su jefe John Tillman. Tocó un nuevo fondo de investigación de 12 millones de libras para estudiar las maneras de disminuir la pérdida de fibra. Kao promocionó las perspectivas de comunicaciones de la fibra casi evangélicamente, y la Oficina de Correos se interesó en las aplicaciones. Los laboratorios de alrededor del mundo empezaron a intentar reducir la pérdida de la fibra. Con este estudio,
Más tarde Kao sería premio Nobel. La era Corning. Tomó 4 años para alcanzar la meta de Kao de los 20 decibelios por kilómetro, y la ruta del éxito fue demostrada de manera diferente a lo que muchos esperaban. La mayoría de los grupos intentaron purificar los conceptos del vidrio que eran usados por la óptica estándar, que son fáciles de fundir y estirar y convertirse en fibras. En Corning Glass Works, hoy día conocido como Corning solamente, Robert Mauret, Donald Keck y Peter Chute empezaron con la sílice fundida, un material que puede fabricarse extremadamente puro, pero tiene un punto de fusión alto y un bajo índice de refracción. Ellos probaron con un preformado y realizaron depósitos de materiales purificados, desde la base misma de vapor, adicionando cuidadosamente niveles controlados de dopante, para obtener el núcleo con un índice refractivo ligeramente más alto que el revestimiento, sin elevación dramática de la atenuación. En septiembre de 1970, ellos anunciaron que habían obtenido fibras monomodo con atenuación a 633 nanómetros debajo de los 20 dB por kilómetro. Las fibras eran frágiles, pero las pruebas en el nuevo laboratorio de investigación de la oficina Correo Británica confirmó la baja pérdida. El gran avance de Corning estaba entre los más dramáticos de muchos desarrollos que abrieron las puertas a la comunicación por fibra óptica. En el mismo año, el laboratorio de Bell y un equipo en el Instituto Físico LOFE en Leningrado, hoy día conocido como San Petersburgo, fabricaron los primeros diodos láser capaces de emitir ondas continuas a la temperatura ambiente. Durante los siguientes años, las pérdidas de las fibras cayeron dramáticamente debido sobre todo a los métodos mejorados de fabricación y por el cambio de la longitud de onda a los puntos donde las fibras tienen esencialmente baja atenuación. Luego del gran éxito de Corning, ya la historia es conocida. Las primeras aplicaciones, la fibra monomodo no desplazada y la fabricación masiva de fibra. Las primeras fibras monomodo tenían núcleos de varios micrómetros de diámetro y en los inicios de 1970 esto incomodaba a los investigadores. Se dudaba que pudiera ser posible lograr la tolerancia necesaria para capturar eficazmente la luz de las fuentes de entre los diminutos núcleos, o lograr empalmes o conectores eficientes. No satisfecho con el bajo ancho de banda de la fibra multimodo de índice escalón, se concentraron en las fibras multimodo con un índice refractivo gradual entre el centro y el revestimiento y diámetros del núcleo de 50 a 62.5 micrómetros. Un hito importante también que es importante señalar es el logrado por Machesnit y sus colegas en los laboratorios de Bell, que consiguieron en 1974 el proceso químico modificado de deposición de vapor, MCVD, que hizo posible la fabricación masiva de fibras ópticas de alta calidad. La primera generación probada en el campo de la telefonía fue en 1977. Se usaron fibras semejantes para transmitir luz de 850 nanómetros de los diodos láser de galio aluminio arseniuro. Estas primeras generaciones de sistemas que podían transmitir luz a varios kilómetros sin repetidor, pero estaban limitados por pérdidas de aproximadamente 2 dB por kilómetro en la fibra. Una segunda generación pronto apareció usando nuevos láser de indio, galio, arsenurio y fósforo, que emitieron a 1.3 micrómetros, donde la atenuación de la fibra fue tan baja como 0.5 dB por kilómetro. A inicios de 1980, los portadores de larga distancia construyeron las redes principales nacionales con fibra monomodo a 1300 nanómetros. Aquella tecnología se ha extendido dentro de otras aplicaciones de telecomunicaciones y permaneció como estándar para la mayoría de sistemas de fibra. En 1983 la NCI, una de las más grandes compañías de larga distancia de esa época,
en Estados Unidos, fue la primera en tender una red nacional de fibra óptica en ese país. La fibra de dispersión desplazada y la segunda revolución de la fibra. A fines de los años 80, los sistemas tendían a operar a mayores longitudes de onda. La fibra de dispersión desplazada, DSF, se introdujo en 1985 y anunció una nueva era de las comunicaciones ópticas, uniendo el mínimo de atenuación en la ventana de 1550 nanómetros con dispersión cero en la misma longitud de onda. Mayores velocidades de datos podían llevarse a distancias mayores. Hasta ese momento los sistemas de fibra todavía se basaban en el uso de la electrónica para regenerar la señal. Mientras se adecuaban para velocidades de datos modestas, se descubrió que sería más difícil para la tecnología progresar hacia velocidades del orden de los gigabitios por segundo. Es más, la regeneración eléctrica se limitaba a una sola longitud de onda. En los primeros años de los 90 aparece la fibra dopada con herbio, el EDFA. A estos muchos lo consideran la segunda revolución en la comunicación de la fibra óptica. Esta tecnología no solo superó la limitación de la velocidad para la regeneración electrónica y permitió tramos más largos sin el uso de repetidores, y asimismo le permitió a la WDM, la multiplexación de longitud de onda, ser la metodología de la transmisión dominante como lo es hoy en día. Los efectos lineales y la WDM. Cuando se inició el despliegue de la nueva tecnología WDM, se puso en claro que el mismo atributo que había hecho tan atractivo a la fibra de dispersión desplazada causaba inconvenientes para las demandas de la WDM. La potencia extra que tenía que transportar la fibra debido al uso de varios amplificadores por cada longitud de onda dio como resultado los efectos de transmisión no lineales. Uno de los primeros y más perjudiciales efectos que aparece es el efecto de la mezcla de cuatro ondas, la FWM. En FWM, las longitudes de onda múltiples se combinan para crear nuevas longitudes de onda que pueden interferir potencialmente con la transmisión. El efecto es más pronunciado cuando la dispersión es cercano a cero. El desarrollo de la industria de la fibra de dispersión no nula, NZDSF, era una respuesta directa a los efectos no lineales de la propagación. Se cambia la longitud de onda de dispersión cero fuera de la ventana de operación. Así, introduciendo una cantidad pequeña pero finita de dispersión, se logró reducir los efectos de la FWM. Corning Incorporation introduce en 1994 las primeras fibras NZDSF con su producto denominado SMF-LS Fiber. En 1988 se realiza una mejora de los primeros cables. En 1998 se realiza una mejora de los primeros cables NZDSF y se disponen comercialmente cables con área eficaz grande. Corning le llamó la LEAF Fiber o la LEAF Fiber, aumentando el área eficaz del modo de campo dentro de la fibra, y de aquí los efectos no lineales pueden reducirse. Los beneficios técnicos son inmediatos, la capacidad del manejo de la potencia es más alta, el ratio señal a ruido es mayor y el espacio entre amplificadores es mayor. La próxima revolución. Así como los amplificadores de Herbio significaron un salto significativo hacia adelante en las comunicaciones basadas en la fibra, se espera hoy en día el switch óptico y los ruteadores ópticos han sido la chispa de la nueva revolución que vivimos hoy en día y no sabemos aún a dónde vamos a llegar. Bueno, hasta aquí acabamos con la historia de la fibra, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.